Bienvenidos, esta será la primera clase de conceptos básicos de la meteorología. Hoy vamos a comenzar con los conceptos básicos. Es importante que quien realice las observaciones o el observador aeronáutico comprenda la meteorología básica para realizar el monitoreo y seguimiento de la evolución del tiempo y poder comunicar sus observaciones. En esta sección veremos qué es la meteorología, las escalas en la atmósfera, la diferencia entre tiempo y clima y las diferentes ramas del estudio de la meteorología. Comencemos hablando de la atmósfera. Es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y que se adhiere a ella gracias a la acción de la gravedad. Está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno y en menor medida otros gases, entre ellos el vapor de agua. Los gases son atraídos por la gravedad, lo que hace que sea más densa cerca de la superficie. Tiene una altura aproximada de unos 10.000 kilómetros, en donde los primeros 20 kilómetros se concentra el 90% de la masa total. La ciencia de la atmósfera es el término genérico para las ciencias que estudian la atmósfera, sus procesos, los efectos que otros sistemas producen sobre la atmósfera y los efectos de la misma sobre los sistemas. La atmósfera se divide en capas que van desde la troposfera, la más cercana a la Tierra, hasta la exósfera, que es la más externa a ella. La troposfera es la capa más densa y es donde ocurren los fenómenos meteorológicos. A esta capa le prestamos gran atención, ya que en definitiva todo lo sucedido en ella comprende lo que comúnmente llamamos meteorología. Los procesos ocurridos por encima de esta capa se denominan fenómenos de meteorología espacial. En meteorología son muy importantes las variaciones de la presión con la altura. Esta no varía de forma pareja en la vertical. La presión disminuye más rápidamente con la altura en las primeras capas de la atmósfera y luego en las capas más altas la variación es cada vez menor. Recordemos que el aire es un fluido fácilmente compresible. Dado que a mayor elevación la presión es menor, el aire se expande, en consecuencia su densidad también disminuye con la altura. Tan grande es la compresibilidad del aire que el 97% de la masa atmosférica está por debajo de los 30 kilómetros de altura. Lo vemos representado en el esquema por las moléculas de aire que se ven bien juntas, cercanas a la superficie y más separadas a medida que nos vamos en altura. En las diferentes capas de la atmósfera suceden diferentes fenómenos, como en la exósfera, que comienza aproximadamente a los 500 kilómetros de altitud y es la zona de transición entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario, que es donde orbitan los satélites, como lo puede ser el WESS 16. La termósfera llega hasta los 500 kilómetros de altura. En esa zona es la zona más alta en donde se reflejan las ondas de radio. Allí se desintegran los meteoritos, también se producen las auroras. La mesósfera llega a una altura aproximada de 80 kilómetros. Es la capa donde se desintegran la mayor parte de los meteoritos y donde se ven las estrellas fugaces. En la estratosfera está presente el gas ozono, que absorbe la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Los aviones vuelan a niveles más bajos de esta capa. Y en la región de la atmósfera más próxima al suelo se encuentra la troposfera, que alcanza una altura aproximada de unos 7 kilómetros en los polos y unos 18 kilómetros en el ecuador, y se caracteriza por una disminución de la temperatura promedio a medida que ascendemos en la altura. Es allí donde suceden los fenómenos llamados meteorológicos. En este esquema vemos representada en línea roja la temperatura del aire en las diferentes alturas marcadas en el eje de la vertical. Es así como vemos que a medida que se asciende en la altura, la temperatura va disminuyendo hasta niveles en los que se mantiene igual o constante. Es allí donde decimos que se encuentra la tropopausa, o sea, el límite entre la troposfera y la estratosfera. Respecto de la estructura vertical de toda la atmósfera, cada capa tiene un comportamiento distinto en cuanto a la variación de temperatura. Es así que la troposfera tiene una disminución de temperatura llamada gradiente vertical de temperatura. En promedio, este gradiente es de unos 6 grados por cada kilómetro y debe tenerse en cuenta que en realidad este valor varía mucho según el tiempo y el espacio. La tropopausa es el nombre dado a la zona de transición situada entre la troposfera y la capa superior. Es el límite superior de la mayor parte de las nubes y se manifiesta generalmente por mantener la temperatura constante,
o sea, es donde la temperatura deja de descender con la altura. La temperatura de la estratosfera en general permanece constante hasta alrededor de los 20 kilómetros. A continuación, la temperatura promedio crece, primero lentamente hasta los 32 kilómetros aproximadamente y luego más rápidamente por encima de esa altitud. En la parte alta de la estratosfera, la temperatura promedio es casi tan elevada como cerca de la superficie terrestre. El motivo por el cual la temperatura aumenta es que en esta capa está presente el ozono, que absorbe la radiación ultravioleta, calentando la atmósfera. Si este gas no estuviese presente, probablemente la temperatura sería menor. En la mesósfera, generalmente la temperatura promedio decrece con la altura hasta alcanzar aproximadamente los 95 grados bajo cero o menos. En la termósfera, la temperatura vuelve a aumentar. En particular, la meteorología es una rama de la ciencia que estudia los primeros 20 kilómetros de la atmósfera, donde los fenómenos atmosféricos son llamados meteorológicos. Entre ellos, aquí podemos ver imágenes de arcoíris, un tornado tocando tierra, auroras boreales, torbellinos de polvo y hasta incluso una nube de una supercelda. Otro enfoque que podemos dar para caracterizar la meteorología es dividirla en escalas, tanto temporales como espaciales. Porque no es lo mismo analizar un torbellino de polvo que la formación de una nube cumulus o tratar el calentamiento global. Entonces, dependiendo de la escala temporal y espacial del fenómeno, se separa para su estudio. Los pronósticos, dependiendo de la escala temporal, pueden ir desde el nowcasting hasta la predicción climática. El nowcasting, que significa pronóstico a muy corto plazo, puede ir de unos minutos a unas horas. El pronóstico del tiempo ya abarca el pronóstico que va de un día hasta los 7 días, y le siguen los pronósticos a más largo plazo, como pueden ser el pronóstico climático, hasta unos cientos de miles de años. En esta figura vemos varios de estos ejemplos. Es así como podemos ver fenómenos de distintas magnitudes espaciales que van desde el torbellino de polvo hasta el calentamiento global. Como vimos antes, a la meteorología la podemos dividir en escalas, comenzando por la microescala, que tiene una escala espacial del orden de los metros y escala temporal del orden de los segundos. Se caracteriza por tener extensiones horizontales mucho menores a las verticales, y a esta escala pertenecen los estudios de interés de la meteorología agrícola y los relacionados a las transformaciones de química del aire. Como ejemplo, tenemos fenómenos meteorológicos significativos como las burbujas térmicas, la turbulencia y los torbellinos de polvo. La mesoescala tiene una escala espacial del orden de la decena a cientos de kilómetros y una escala temporal del orden de horas a un día. Se caracteriza por tener extensiones horizontales comparables a las verticales. Como ejemplo, tenemos en esta escala fenómenos que pueden ser una nube de tormenta, un cumulonimbus, o el fenómeno de brisa mar-tierra. En la figura se muestra la imagen de satélite de una supercelda, un tipo de tormenta asociada a eventos severos, que puede generar lluvias intensas, granizos, vientos fuertes e incluso puede llegar a generar tornados. En la escala sinóptica tenemos una escala espacial que va del orden de cientos de kilómetros y una escala temporal del orden de la semana, de 7 a 10 días aproximadamente. Se caracteriza por tener extensiones horizontales mucho mayores que las verticales. En esta escala se presentan fenómenos como huracanes, ondas tropicales, así como también ondas extratropicales, ondas frontales y bajas segregadas. Finalmente se encuentra la macroescala o escala climática y algunas veces llamada planetaria o escala global. Tiene una escala espacial del orden de miles de kilómetros a todo el planeta, puede abarcar todo el globo, y una escala temporal superior al año. Se caracteriza por tener extensiones verticales despreciables frente a las horizontales. Son ejemplos el fenómeno del cambio climático, debido a los aumentos de gases de efecto invernadero, el agujero de ozono y también el Niño Oscilación Sur, y otros fenómenos de influencia mundial con origen en algún lugar del planeta y posterior influencia en algún lugar remoto o alejado, conocidas como teleconexiones. En particular, el fenómeno del Niño es un ejemplo de la interacción entre dos partes del sistema climático, el mar y la atmósfera. También las diferentes aplicaciones de la meteorología son agrupadas de acuerdo a la actividad socioeconómica involucrada. Esta clasificación se realiza según el ámbito de aplicación.
La aeronáutica brinda las condiciones meteorológicas presentes y futuras para el apoyo de las operaciones de aterrizaje y despegue, planificación de rutas y aeropuertos. La meteorología marina estudia los procesos de interacción mar-aire para la previsión de mareas y olas, planificación de rutas de barcos de marina mercante y militar. La contaminación e impacto ambiental estudia los procesos de la atmósfera que pueden impactar en el control de la contaminación del aire y planificación urbana. La agrometeorología estudia los procesos de la atmósfera que tienen impacto en los proyectos agrícola-ganaderos, plantaciones y cosechas y productividad. La hidrometeorología estudia los procesos relacionados con la precipitación que influyen en reservorios, control de inundaciones y abastecimiento. Finalmente, la biometeorología estudia los procesos de la atmósfera que impactan en la salud humana, animales y plantas. Ya sabemos que los fenómenos del tiempo ocurren mayormente en la troposfera. Pero cuando escuchamos hablar de fenómenos climáticos, ¿se refieren exactamente a lo mismo? El tiempo o estado del tiempo es el estado real de la atmósfera en un instante y lugar determinado. Existe un gran número de propiedades observables, también llamados elementos o parámetros, que describen las condiciones como temperatura del aire, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, humedad del aire, tipo y cantidad de precipitación, nubosidad, su tipo y cantidad, aspecto del cielo, visibilidad horizontal, capa de nieve, entre otros. Muchas de estas son magnitudes físicas que se pueden medir y otras son observables visiblemente. El sistema climático es un sistema interrelacionado formado por 5 componentes del planeta: la atmósfera, la hidrósfera, que es el agua dulce y salada en estado líquido, la criósfera, que es el agua en estado sólido, la litósfera, el suelo, la biosfera, que son los seres vivos. El clima es una de las consecuencias de las interacciones que se establecen entre estas 5 componentes del sistema climático. No obstante, estrictamente hablando, el clima de una región es el conjunto de indicadores estadísticos obtenidos a partir de las condiciones normales de los promedios observacionales durante al menos 30 años. La clasificación climática según Köppen, basada en el comportamiento de las variables temperatura y precipitación, caracteriza las diferentes regiones del planeta, como podemos ver en este mapa. Por ejemplo, en Buenos Aires el clima es templado húmedo sin estación seca. Los mapas estadísticos son una gran herramienta para describir el clima de una región. Por ejemplo, si vemos los valores medios o promedios en la estadística de Buenos Aires, el clima es templado húmedo sin estación seca, porque la temperatura media es de 14 grados Celsius y la precipitación anual es superior a los 1.100 milímetros anuales. Más adelante veremos más detalladamente temas de climatología y variabilidad climática. Así que recordemos que hay una gran diferencia entre lo que es el tiempo y el clima.